La Voz de Jesús presenta. Soy Monseñor Roberto Cipol, del Ministerio Católico Internacional, La Voz de Jesús, que lleva la palabra de Dios a los corazones. Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual. Pongámonos en oración para escuchar juntos la voz de Jesús. Nuestro tema de hoy: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ustedes no se dejen llamar maestros, porque uno solo es su maestro y ustedes son iguales. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque uno solo es su Padre que está en el cielo. No se dejen llamar consejeros, porque uno solo es su consejero, el Cristo. El primero entre ustedes que se ponga como el último. Y el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hoy es el día de San Agustín. Si uno viera los ingredientes de algo muy sabroso regados en la cocina, no se podría imaginar cómo cuando eso se junte todo, sale una torta, un pastel o algo sabroso. Porque viendo los regados no parece. Uno ve a Agustín, a este muchacho, lo que él era, y no se puede imaginar lo que iba a salir de ahí. Así como Albert Einstein es para la física, San Agustín es para la teología. El teólogo non plus ultra que ha tenido la iglesia. Diga al de lado, pero a Dios le costó conseguirlo, dígase al de lado. En la vida de San Agustín vemos que hay una cosa que Dios no manipula, una cosa muy difícil. Diga de la libertad humana. Ahí me dice una señora: padre, yo quiero que usted rece por mi marido que tiene cáncer. Y otra me dice: padre, yo quiero que usted rece por mi marido que es sinvergüenza. Es más fácil curar el cáncer que un sinvergüenza, porque Dios chisca los dedos y cambia la célula. Pero Dios nunca chisca los dedos para obligar a una persona a ser buena. Eso es más difícil que matar una suegra a besos, lograr que una persona cambie. Y en el caso de Agustín, bueno, él tuvo una buena madre, Santa Mónica, y un papá que era pagano, se llamaba Patricio. Digo también Mónica, ¿para qué se pone a casarse con ese tipo tan difícil? Pues se casó con él, está enamorada, y tuvo algunos hijos. Sabemos que Agustín no era hijo único. Agustín, ella le trató de transmitir la fe lo más que podía, pero como el esposo era pagano, no lo pudo bautizar, sino cuando fuera grande. Así era antes, porque no era una pareja católica, ella es la única católica en la pareja. Y entonces cuando Agustín va creciendo, se olvida de las cosas de la mamá, y al llegar a la adolescencia la desprecia. Él era orador. ¿Cómo le explico yo a usted lo que es un orador? Bueno, un locutor famoso, como Don Francisco. Bueno, aquí en Venezuela, yo digo amador, acaban de hablar puras personas con más de 50 años. Yo digo Henry, se quieren quedar callados para que no descubran la edad. Henry Altuve, Reni. Los grandes animadores, los grandes presentadores se hacen famosos. En el tiempo de Agustín y Mónica, estamos hablando del siglo IV, no había televisión, no había YouTube, no había nada. Cuando había un hombre que hablaba bonito, que hablaba bien, se hacía famoso. Era como un youtuber del siglo IV, pero un tremendo youtuber. Y tenía mucha fama y era muy elocuente, su manera de discurrir, de pensar. Vivía de la lengua, vivía de hablar. Eso era lo que lo mantenía vivo a él. Y era sinvergüenzón porque el hombre era muy buen mozo. Para ser un buen locutor, tiene que ser buen mozo también. Y entonces era tan bello que ya tenía una mujer con un hijo natural. Y el hijo se llamaba Deodato. Y vivían allá en el norte de África. Y él iba desarrollando su fama cada vez más. Y se metió en una secta para completarla. Si la fama, el prestigio, la belleza, el éxito no era suficiente para tenerlo amarrado a Satanás y al mundo, se metió en una secta.
la secta maniquea, que pensaba que el mundo lo gobierna el bien y el mal y que son iguales. ¿Qué es lo que representa, aunque en otra cultura ese simbolito del yin y el yang? Eso es totalmente anticristiano. Diga al de al lado, el mal no es igual a Dios. No hay dos principios, diga al de al lado, no hay dos principios. Hay un solo principio, el principio es Dios. Y el mal es una negación del bien, el mal en sí no tiene entidad. Pero ellos decían, el bien y el mal son iguales, la carne es mala, el espíritu es bueno. Bueno, para resumir, lo peor de la secta era que decía, usted puede tener relaciones con quien quiera, lo importante es que aborte. Si queda embarazada, aborte para que no haya más gente cargando el peso de la carne. Una secta terrible. Y él estaba metido allí, convencido por la filosofía de Plotino, que lo apoyaba, de varios filósofos buenos, y la mentalidad de la secta, y él era una figura importante en la secta. Pues él fue viendo, poco a poco, que la secta era falsa, que los dirigentes lo que estaban buscando era fama, poder, dinero, como ocurre en tantos movimientos religiosos raros. Pero sin embargo la secta lo apoyaba y llegó a ser tan prestigioso que dejó el norte de África y llegó a Milán y a Roma a predicar frente al mismo emperador. Y cuando está en la cúspide del éxito, mire, usted decía, eso es un alma perdida. Ese hombre está envuelto en tanto dinero, era como si fuese hoy en día una estrella de rock. Eso no lo va a salvar nadie más nunca, es lo que pensaba todo el mundo. Y entonces este hombre, su mamá se le presenta, la vieja Mónica, se vino detrás de él. Cuando los famosos son muy famosos, quieren estar solos para disfrutar su fama. Se vino y se trajo a la mujer de él y al niño natural y al hermano de él también. Se le guindaron, entonces me imagino la rabia que le habrá dado de verlos ahí. Él los quería mucho, pero era un estorbo para él. Y la mamá lloraba y rezaba y pedía. Hasta el obispo le decía, Dios no puede dejar de escuchar tanto fastidio, tantas lágrimas. Él te va a ayudar. Ella lo que le pedía a Dios era que su hijo se salvara. Entonces el hombre despreciaba la Biblia, porque él decía, el latín es una lengua superior. Y si yo voy a leer griego, leeré Homero, a la Ilíada, la Odisea. Yo no voy a estar leyendo ese griego koiné, el griego vulgar, el griego pobre con el que está escrita la Biblia. Pero un día la mamá le dejaba por ahí el Nuevo Testamento, una cartica de Pablo para decir, leyéndola, porque ya de lado la palabra de Dios tiene poder, ella solita. Yo recuerdo una vez que teníamos un encuentro aquí en Valencia y vino un gran predicador, muy buen predicador, pero después le dije, qué mal quedaste. Me dice, ¿por qué? Cuando estuviste leyendo la lectura inicial, yo me fui hasta las lágrimas. Después cuando tú predicaste, no me gustó tanto, porque la palabra del hombre, por sublime que sea, no se puede comparar con un pedacito de la palabra del mismo Dios. Entonces él agarró, estaba en el patio, no sé qué estaría haciendo, y vio la carta de San Pablo a los Romanos. Y empezó a escuchar unos niños en el patio de al lado que estaban jugando. Los juegos tienen canto. ¿Ustedes alguna vez cantaron, Mambrú se fue a... qué dolor? Arroz con... quiero... es arroz con leche, ya no hay que arroz con coco. Se nota que han pasado muchos años. Entonces, a la víbora de la mar, los de adelante corren mucho, se quedarán. Bueno, no sé qué sería lo que estaban jugando esos niñitos que cantaban en latín, tole leye, agarra y lee. Era un juego. Pero como dejándose llevar por eso, agarró la carta de San Pablo y leyó una palabra de Dios que decía que la alegría del hombre no está en orgías, ni en comilonas, ni en disfrutes, que era lo que él vivía todos los días, sino en servirle al Señor Jesucristo. Y ¡pam!, le cayó el Espíritu Santo encima, lo flechó, lo bautizó el Espíritu, se puso a llorar y le cambió el corazón, milagrosamente. Bueno, la mamá estaba gozando un mundo, viendo que su hijo se convirtió y se bautizó, hizo la catequesis, se bautizó, se confirmó, recibió la comunión, inmediatamente formó una comunidad. Dígale al lado, una comunidad es muy necesaria, porque
Aquí en Venezuela hay dos formas de llegar a un sitio. Una es taxi, que uno va solo y uno paga lo que sea, un Uber, para que lo lleve hasta la puerta donde uno va, ¿sí o no? Y lo otro se llama carrito por puesto. Dígale, para el cielo no hay taxi, puro carrito por puesto. Yo en el terminal, ¿cuántas veces no me pegaba a gritar Caracas, 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 para que se llenara el carrito para poder salir? Y yo mismo salía a buscar gente que fuera para donde yo iba, porque al llenarse el carrito salíamos, hasta que no se llenara no salíamos. Dígale, usted no llega al cielo sin llenar su carrito, dígase. Usted tiene que estar parado en una esquina, Cristo, 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 para que venga la gente que está buscando a Dios y se junten con usted. Y él formó un grupo de amigos que eran como unos monjes y todos están entusiasmados con Dios. El niñito se murió, el hijo natural de Agustín se murió. En ese tiempo los niños morían muy frecuentemente. La mujer, viéndolo a él así, lo dejó. Diga al de lado, él estaba convertido de verdad. Miren, una vez cuentan que él andaba por una acera por ahí, y entonces cuando iba por la calle se le pega atrás una de las mujeres que él tuvo, que no era nada despreciable, era muy bonita, muy simpática. El aliento olía a menta, perfumadita, bella, con su cabellera extraordinaria, su cuerpazo 90, 60, 90. Pss, pss, parece que iba a espicharse. Pss, pss, Agustín, pss, Agustín. Hasta que al final le dice ella, Agustín, soy yo. Y él se volteó obstinado y le dice, sí, yo sé quién eres tú, pero yo ya no soy yo, ahora es Cristo el que vive en mí. Una guara de palo cochinero que le dio. Dijo, ya yo no soy yo, ahora que vive en mí es Cristo, yo no soy ese que estaba contigo. Y dejó todos los pecados y agarró con su mamá y se devolvían para el África. Y ya cuando iban a salir, él cuenta bien bonito que una tarde, ¿le sigo contando? ¿Cómo le gusta a esta gente una vida ajena, vale? Estaba sentado en una ventana con la mamá cerca del mar, como si estuviera en Puerto Cabello aquí, ya para embarcarse. Y la mamá se enfermó, un poquito de fiebre, y estaba con él hablando de las cosas de Dios, de cómo sería el cielo. Y los dos cayeron en éxtasis, en esa oración, en esa conversación. Y ella se murió allí. Ella le dijo, entiérreme aquí, no se lleven mi cadáver, pero cada vez que vayan a misa, acuérdense de mí en el altar de Dios. Él todavía no era sacerdote, pero por eso que nosotros le hacemos misas a los difuntos. Agustín, a su mamá, la recordaba siempre en la misa, como nosotros recordamos a los difuntos en la misa. Pues se le murió su mamá y se fue para el norte de África. Ya se dedicó a estudiar la Biblia, a escribir, y lo hicieron sacerdote. Y después lo cogieron de obispo. Imagínense qué diferencia, ¿sí o no? De aquel locutor loco, hereje, metido en una secta, a un obispo. Y resulta que fue el obispo más inteligente, más sabio que ha tenido la iglesia en 2000 años, Agustín de Hipona. Y desarrolló una filosofía muy profunda. Yo daba clases de historia de la filosofía de San Agustín. Él dice que una cosa muy bonita, vamos a decir, al logro medio explicar, que lo que tú ves, lo que tú sabes, no es lo que tú ves, sino lo que tú quieres ver. Pues, por ejemplo, a lo mejor ninguno de ustedes se ha dado cuenta que esta estola tiene hilitos de oro. ¿Se dieron cuenta? Que tiene hilitos de oro. Ahora sí se dieron cuenta, que se lo dije. La habían estado viendo todo el tiempo, ¿sí o no? Pero hasta que yo les dije no se fijaron. Tu alma sale y se fija. Por eso uno conoce lo que quiere. Lo que no quiere conocer, lo deja por un lado. Entonces tú tienes que escoger lo que tú piensas y escoger bonito. ¿Entienden eso, sí o no? Y el conocimiento tiene que estar impregnado de amor, sobre todo el conocimiento de Dios. Él era muy sabio, pero es el que tiene el cuento ese viejo de que andaba por la orilla de la playa y había un muchachito. Él iba pensando, Dios mío, yo quiero entenderlo todo. ¿Cómo es que tú eres trino y eres uno al mismo tiempo? ¿Cómo te hiciste hombre? ¿Cómo es que estás en la Eucaristía? ¿Cómo es que el sacerdocio es sagrado? ¿Cómo es que la Iglesia Católica es la verdadera? Andaba todo el tiempo dándole vuelta a la cosa en la cabeza. Y vio un muchachito haciendo un huequito al lado de la playa. Dice, hijo, ¿qué estás haciendo? Jugando.
¿Y a qué juegas? Voy a meter el océano aquí adentro. Qué absurdo. ¿Cómo vas a meter el océano en ese huequito? Dice, ¿y cómo vas a meter tú los misterios de Dios todos en esa cabecita chiquita que tú tienes? Hay que obedecer, hay que creer, no todo lo puedes entender. Era un angelito que Dios le mandó a decir a él, no seas soberbio, tú no lo puedes entender todo. Pero con humildad entendió todo lo que él podía. Diga al de lado, cultive su fe. Yo le voy a recomendar aquí a mis seguidores de YouTube, a los que me ven por TV Familia, a todos ustedes, vayan a internet y pongan Para Salvarte, del padre Jorge Loring. Ahí tienen el libro en PDF. Ese es un libro gordo como yo, pero en internet lo tienen ahí enterito. Y ahí usted, cuando tenga ratos agradables de descanso, póngase a leer ese libro. Ahí el padre Jorge Loring explica toda la fe profundamente y clarita. Y ponga cualquier problema allí: divorcio, aborto, la pobreza, riqueza desmedida, corrupción. Ahí va a conseguir todo. Santísima Trinidad, ¿por qué María es virgen? Todo eso lo va a conseguir allí. ¿Por qué le damos culto a los santos? Todo lo va a conseguir allí explicadito. Dígale al lado, cultive su fe. Pues hay mucha gente que hasta viene a misa y hace grandes cosas y son analfabetas de la fe. Agustín entendía, comprendía y amaba más. Porque, diga al de lado, nadie ama lo que no conoce. Yo le pregunto a todas estas señoras si ellas estaban enamoradas de su marido antes de conocerlo. Ninguna lo amaba. Ellas cuando lo vieron a él quedaron como tontas cantando y que antes de conocerte yo no sabía que existía el amor y la alegría. Queda así gafita. Pero hasta que no lo conoce no se enamora. Y a Dios, cuando más lo conocemos, más lo amamos. Por eso el conocimiento es importante. Tal que él fue muy buen pastor, mantuvo la fe de la iglesia pura, luchó contra los errores que habían en la iglesia en ese tiempo, llevó una vida de santidad extraordinaria. Y cuando ya estaba viejo, escribió sus Confesiones, que es un libro que le ha cambiado la vida a mucha gente, donde él cuenta su conversión y toda su vida. Y en las Confesiones de San Agustín está eso tan bonito que él cuenta. Él dice, yo te buscaba, Dios mío, por fuera, sin saberlo. Y me lanzaba sobre las mujeres, el aguardiente, la falsa religión. Y todo me decía, nosotros no somos lo que tú estás buscando, busca más arriba. Pues él dice, nuestro corazón fue hecho para ti, Señor, y no va a tener descanso hasta que no repose en ti. Dile al de lado, tú no vas a tener paz hasta que no tengas una relación con Dios. Y él dice, de repente, en vez de buscarte por fuera, te busqué dentro de mí y te encontré. Y él tiene una frase muy bonita que dice, hermosura tan antigua y tan nueva, la hermosura de Dios, qué tarde te amé. Él se lamenta del tiempo de su vida que no le estuvo sirviendo y amando a Dios. Y así al final de su vida, los vándalos, los bárbaros que estaban destruyendo el Imperio Romano, tomaron su ciudad. Él escribió al final de su vida un libro muy bello que se llama La Ciudad de Dios, donde él dice que existe la ciudad de Dios y la ciudad del diablo, y están mezcladas en este mundo. Y esas dos ciudades luchan una contra otra. Mire la cara al de al lado. ¿Será de la ciudad de Dios o será un hijo del diablo? Usted lo decide con sus opciones, con sus acciones. Y el reino de Dios es esa ciudad que vamos edificando cuando nos entregamos al Espíritu, cuando nos entregamos al bien. Y total que al final este hombre se murió. ¿Qué nos dejó como legado? Diga de lado, el conocimiento amoroso de Dios. Porque mire, yo voy a terminar este sermoncito diciéndole tres cosas. Hay gente que sigue a Dios con un conocimiento nada más intelectual. Me lo enseñaron, Dios existe, bueno, yo voy a misa, pero es puras leyes y no conocen al Señor. Hay gente que busca a Dios por interés. Diga de lado, un conocimiento interesado de Dios. Entonces yo tengo aquí la oración de la Santa Cruz para que no me vaya a pegar un rayo ni me haya un terremoto. Tengo aquí la medalla de San Benito para que se me aleje el diablo. Tengo el escapulario para ir para el cielo cuando me muera. Tengo la novena de la prosperidad y la cinta verde amarrada en la mano para que me lleguen los dólares. Puro interés. Como que dice el dicho, buscan a Santa Bárbara es cuando truena, ¿no es así? Eso tampoco te va a salvar.
Pero hay personas que tienen el conocimiento amoroso de Dios. Agustín cambió cuando tuvo un conocimiento personal de Jesucristo. Pregúntese usted, yo he tenido un encuentro personal con Jesús. Yo lo he conocido para enamorarme de Él. Realmente Jesucristo es el centro de mi vida, el centro de mi corazón. Pero como dice una canción y una tarjetita por allí, repita conmigo: a Jesucristo es imposible conocerlo y no amarlo. Amarlo y no seguirlo. Es así, seguirlo y no transformarse en Él. Si usted no está amando, siguiendo y transformándose en Cristo, que no lo ha conocido. Y yo le voy a decir una cosa aquí como sacerdote: si usted no lo ha conocido, rételo. Yo te quiero conocer. Había un hombre que tenía un conocimiento intelectual de Dios, tradicional, buena gente, iba a misa de vez en cuando, bautizó a sus hijos, pero pura tradición. Y me escuchó a mí eso de retar a Jesús. Entonces se fue por un retiro espiritual de un fin de semana y dijo: yo escuché al padre Roberto que yo te podía retar. Pues yo te reto, Jesús. Yo te quiero conocer. Terminó el retiro y me van a buscar a mí el lunes donde yo estaba. Padre, que conocí a Jesucristo y me habló. Y yo, otro loco más. Porque Cristo es invisible, inaudible, pero uno lo siente en el alma. Y me dijo, me pidió que yo haga un servicio a los pobres. Y bueno, dije, bueno, si se lo pidió y es bueno, con mucha prudencia. Mire, vendió todas las propiedades que tenía. Vendió la casa y con su esposa y sus hijos fundó una casa para servirle a los pobres, a los que no tienen dónde meterse en el día. Ese sí que lo conoció. Porque cuando tú conoces a Jesucristo, se nota por los frutos. Cuando una mujer se enamora de un hombre de verdad, le termina pariendo 4 o 5 muchachos. Los frutos demuestran el amor. ¿Es así o no es así? Tú sigues a Cristo y empiezas a dar frutos. Y así Agustín produjo frutos inmensos. Uno de los frutos que estamos más agradecidos es aquí en Venezuela, que la hija de San Agustín que tenemos en Venezuela es la Madre María de San José, que es agustina de su congregación, porque él dejó una forma de vida que fue la que escogió la Madre María de San José para sus religiosas, y hoy en día en Venezuela son una maravilla, cada vez se multiplican más. Yo las llamo las monjas conejo. Pues mientras otras monjas se le están acabando las vocaciones, estas tienen bastante. Uno de los secretos, que ellas hacen lo mismito que hacía su fundadora. Ustedes van a Los Teques, al Tambor, donde queda la casa de ella. Diariamente van los niños primero a tomar leche y después los adultos van a tal vez la única comida que hacen en el día. Y las ollas de comida son tan grandes que las monjas se tienen que montar en una escalera para seguir sacando sopa. Y nunca les falta nada para los pobres, porque el amor de Dios es grande así. Entonces el amor se demuestra en el fruto que le damos a Jesucristo. Es imposible conocerlo y no amarlo. ¿Por qué? Porque cuando tú fuiste hecho para Él y cuando lo conoces, sientes que Él es lo que te completa a ti de verdad. Dile al de lado, Cristo es la pieza que a ti te falta. Cuando tú lo tienes, eres un hombre y una mujer completo. Lo conoces y lo amas y lo sigues. Buscas conocerlo más para imitar su vida, sobre todo en el Santo Evangelio. Cuando lo sigues, lo sirves. Y cuando lo sirves, te transformas en Él. Y si te transformas en Él, vivirás con Él para siempre en el cielo. Que me perdone San Agustín por ponerme a contar su vida privada a todo el mundo. Que me bendiga desde el cielo para que sea un buen pastor como Él y los bendiga a todos ustedes. Y qué bello los santos de la Iglesia Católica. Mi papá era evangélico luterano. Mi familia, por la parte de mi papá, se convirtió al luteranismo hace unos 300 años. Tenemos libros de oración luterana desde 300 años. Mi abuela murió luterana. Y mi papá vino a Venezuela, era un alemán luterano. Pero papá se puso a escuchar por la radio la vida de José Gregorio Hernández, el siervo de Dios venezolano, y vio en la televisión, en el cine, la vida de San Martín de Porres, y lo escuchó por la radio.
Ya los santos no son unos muñecos de yeso. Los santos son hombres y mujeres que sirvieron a Cristo y que están en el cielo con Él. Son nuestros hermanos. Y la Iglesia Católica dice que los santos son para 3 cosas. Dígale al lado. Primero, para edificarnos con su ejemplo. Segundo, para edificarnos con sus escritos. Tercero, para que recen por nosotros y nos alcancen milagros. Bueno, mi papá, cuando vio eso, se bautizó. No se bautizó, ya estaba bautizado por los luteranos. Se confirmó, hizo la primera comunión y se casó con mi mamá. Y se hizo católico a raíz de esa experiencia. Entonces, los santos más bien nos acercan a Dios. Y algún hermano evangélico que me está escuchando, yo lo respeto, me alegra que haya conocido a Cristo. Pero si quiere que yo le explique por qué yo creo en los santos, él me va a decir, pero tú no has leído que la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese es Cristo Jesús. Yo digo, claro, estoy totalmente de acuerdo. Pero la misma Biblia que dice eso, dice que los cristianos somos miembros del cuerpo ¿de quién? O sea que nosotros somos miembros ¿de quién? ¿Somos parte de quién? Entonces, cuando un cristiano ha vivido toda su vida fiel y al morir se va con el Señor, ¿está muerto? ¿Está dormido? No, está vivo. Dice el Apocalipsis que están vivos, están delante de Dios. Y ellos no se olvidan de nosotros y siguen amándonos. Y rezan por nosotros, pero el único mediador es Cristo, cabeza y cuerpo. Si eso fuera así, que los santos no pueden rezar por mí, el pastor de la congregación tampoco podía rezar por mí. ¿Es así o no es así? Y nuestros hermanos evangélicos oran, ¿verdad? Para que otros se cubren, para que otros se conviertan. O sea que como miembros del cuerpo de Cristo, todos los bautizados, somos un solo cuerpo. Entonces ya sé que ahora van a venir para terminar el sermón, porque no quiero abrir diatribas. A mí no me gusta pelear por religión. Pero hay hermanos católicos míos que me dicen, ¿cómo usted todos los evangélicos van a ir para el infierno? No. En primer lugar, ¿quién va para el cielo o quién va para el infierno? Eso no es asunto ni suyo ni mío, sino de Dios. ¿Es así o no es así? Y la Santa Católica Teresa Benedicta de la Cruz, ella dice bien claro, yo nunca he creído que la Iglesia se restringe a sus límites evidentes, los límites de la Iglesia Católica, sino que la Iglesia Católica tiene miembros suyos que están en otras iglesias o incluso son ateos, porque sin la Iglesia no nos podemos salvar. Vamos a terminar de explicarles esto. Y en Mateo 25 dice que al final, en el juicio final, Cristo le va a decir a una gente, vengan benditos de mi Padre, pues tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. ¿Cuándo, Señor? Diga al de lado, esos nunca leyeron la Biblia. Dígale, esos eran Yanomami, eran de la Siberia rusa, eran ateos, pero Cristo los salvó, porque la iglesia se extiende mucho más allá de sus confines. Bueno, eso se reduce en un dicho venezolano que no es de teología, pero repítelo conmigo, no son todos los que están ni están todos los que son. ¿Entienden eso, sí o no? No todos los que estamos dentro de la Iglesia Católica somos unos santos, ni vamos a ir al cielo todos los que estamos en la Iglesia Católica, pero en la figuración material de la Iglesia, los que están bautizados no están todos los que son, porque Dios es el que salva y Dios es el que juzga. Bueno, es bueno para aclarar esto, porque siempre cuando hablo de que los hermanos de otras iglesias pueden ir al cielo y hay algunos católicos que dicen que no, estudia y lea bien el catecismo de la Iglesia Católica y va a ver que existen personas que se van a salvar aunque no formaron parte de nuestra iglesia en esta vida. Yo pienso al final de los tiempos, si al final de los tiempos la mayor parte de los hombres son enemigos de Dios y van para el infierno, Dios fracasó. Pero si al final de los tiempos es menor el número de los que se condenan que de los que se salvan, Dios triunfó. Y yo quiero que Dios triunfe, porque al final dice la Biblia, repita conmigo, Dios quiere que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad.
Amén. Para los que servimos a Dios y a la Iglesia en la voz de Jesús, es un gran gozo que tú hayas recibido el don de la palabra de Dios y esperamos que dé mucho fruto en tu vida y en tu corazón. Y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.